Mi madre leyó mi cuaderno secreto y me destruyó la vida sin piedad. Nunca pensé que una libreta, una simple libreta con pensamientos privados, pudiera destruir mi vida de una manera tan brutal. Pero así fue. Esa libreta era mía, mi refugio, el único lugar donde podía soltar lo que no me atrevía a decir en voz alta. No era un diario romántico ni una lista de secretos oscuros. Era más como un contenedor para mis emociones desbordadas. Y, por desgracia, también era lo único que mi madre necesitaba para volverse en mi contra. No sé cómo la encontró. Tal vez la dejé debajo de la almohada, o quizás no la escondí tan bien como creía. Lo cierto es que una tarde, después de volver de clase, la encontré sentada en mi cama, con la libreta abierta en sus manos y una mirada que no sabría describir. Era entre furia, decepción y una pizca de pánico, como si hubiera leído algo tan terrible que ya no pudiera verme con los mismos ojos. Empezó a gritar. No me dejó hablar. Me acusó de estar loca, de tener pensamientos peligrosos. Me dijo que si eso era lo que pensaba realmente, no merecía la confianza de nadie. Y sin darme tiempo a reaccionar, me lo quitó todo. Mi coche, mi teléfono, mi licencia. Como si de pronto ya no fuera responsable de mi propia vida. Como si escribir cosas tristes o desesperadas significara que iba a hacerle daño a alguien, o a mí misma. Intenté explicarle. Le supliqué que entendiera que escribir no es actuar. Que yo solo necesitaba un lugar donde liberar lo que me atormentaba. Pero fue inútil. Mi madre es de esas personas que no escuchan cuando ya se han hecho una película en la cabeza. Y esa película la tenía a ella como heroína salvadora, y a mí como la hija perturbada a la que había que corregir. Durante semanas estuve atrapada en casa, sin poder salir, sin poder comunicarme con nadie. Me sentí como una prisionera, pero lo peor no era el encierro. Lo peor era la soledad, el silencio, la impotencia. Pensaba todo el tiempo en él, en mi novio. Él era lo único que me daba paz antes de que todo se derrumbara. Creía que me esperaría, que entendería si desaparecía por un tiempo. Estaba equivocada, muy equivocada. El día que me devolvieron el teléfono fue como recuperar una parte de mí que creía perdida. Fue una de esas tardes en las que mi madre actuaba como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera arrancado la vida de un tirón. Me lanzó el móvil sin mirarme siquiera, como quien tira las sobras de una comida que ya no quiere. No dijo una sola palabra. Solo eso. Y después se fue. Encendí el teléfono temblando. Las manos sudadas. El corazón desbocado. No por miedo, sino por la urgencia de saber de él. De sentir que, a pesar de todo, había algo que seguía en pie. Algo que no me habían podido arrebatar. Vi las notificaciones amontonadas, mensajes que nunca pude responder, llamadas perdidas que ya eran polvo. Pero uno, en particular, me llamó la atención. Uno que me hizo detenerme antes de abrirlo. No puedo seguir esperándote. Lo siento. Era suyo. Lo había enviado hacía 3 semanas. 3 malditas semanas en las que yo no tuve forma de explicarme, de decirle qué estaba pasando. Quise llamarlo de inmediato, pero apenas marqué su número, noté que había cambiado su foto de perfil. Ahora aparecía con otra chica. Una sonrisa que yo conocía bien, pero que ya no era mía. Una mano entrelazada que no era la mía. Lo llamé de todas formas. No contestó. Escribí. Nada. Un visto helado fue lo único que recibí de vuelta. Sentí que me desplomaba. Como si, con ese mensaje no respondido, todo lo que me quedaba también se hubiese ido. Mi madre no solo me quitó mis cosas, me quitó a él. Me quitó mi último rincón seguro. Y lo peor es que lo hizo sin entender lo que había destruido. Sin siquiera sospechar que lo que rompió no era solo mi rutina, sino la poca esperanza que me sostenía. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia y desconsuelo. Me encerré en mi cuarto con el teléfono en la mano, esperando una respuesta que no llegaba. Quise escribirle un mensaje largo, explicándole todo. Contarle lo de la libreta, el encierro, el silencio. Pero cada vez que intentaba, las palabras se me atragantaban. ¿Y si ya no le importaba? ¿Y si esa chica nueva ya lo tenía todo de él? Una noche decidí salir. A escondidas. No podía más. Caminé sin rumbo, con la esperanza de que el aire me devolviera algo de claridad. Terminé en el mismo parque donde solíamos vernos, donde una vez me dijo que, pase lo que pase, él siempre iba a estar.
Me senté en la banca de siempre, pero estaba vacía, como yo. Me dolía admitirlo, pero entendí que llegué tarde, que mi madre, con su paranoia, no solo me castigó a mí, destrozó lo único que me hacía sentir viva. Me arrancó de mi mundo y cuando me dejó volver, ya no había nadie esperándome. Pasaron semanas. El dolor no se fue. Se transformó. Al principio era una herida abierta, ardiente, insoportable. Después, se volvió un vacío. Algo frío y constante que me acompañaba en todo momento. Me levantaba con él. Comía con él. Me dormía con él. Como una sombra muda pegada a mi espalda. La casa se volvió más silenciosa, aunque mi madre seguía allí, cruzándose conmigo en los pasillos sin decir mucho. Supongo que en su mente ya había hecho lo correcto, que todo había sido por mi bien, pero la confianza, esa que había entre nosotras, frágil, limitada, pero aún viva, se quebró. Y no sé si alguna vez podrá reconstruirse. Intenté volver a la normalidad. Salir, ir a clase, retomar cosas que solía disfrutar. Pero era como caminar en un mundo ajeno. Todos seguían con sus vidas, y yo apenas podía sostener la mía sin que se me desmoronara entre los dedos. Un día me crucé con él, en persona. Fue en una cafetería cerca del campus. Yo estaba sola, esperando un café que no quería, cuando lo vi entrar con ella. La misma chica de la foto. Reían, se tomaban de la mano, y por un instante él me miró, solo un segundo, como si sintiera algo, o como si simplemente me reconociera como alguien que alguna vez fue importante. No me saludó. Yo tampoco. Fue como ver a un extraño que se parece a alguien que amaste, un reflejo borroso de lo que fue. Me fui antes de que me llamaran por mi pedido. Sentí que si me quedaba un minuto más, me derrumbaría ahí mismo. Esa noche lloré, no como otras veces. Esta vez no fue un llanto desesperado, ni lleno de rabia. Fue un llanto tranquilo, resignado. Un desahogo que marcaba el fin, como si por fin aceptara que ya no había vuelta atrás. Que él se había ido y que no era culpa suya, que no fue él quien se fue yo quien desapareció de repente, forzada, sin poder explicarse. Pensé en escribir de nuevo, en volver a llenar libretas con lo que no podía decirle a nadie. Pero me paralizaba la idea de que mi madre pudiera encontrar otro cuaderno, otra razón para juzgarme, para controlarme. Así que, por un tiempo, no escribí nada. Guardé todo dentro. Y eso fue peor. Una tarde, me senté frente a la computadora, abrí un documento en blanco y empecé a escribir. No era una carta para él, ni un diario. Era simplemente yo, enfrentándome a lo que había vivido, poniéndole nombre al dolor, al encierro, a la traición. No por parte de él, sino de quien se suponía debía protegerme. Escribirlo fue como exorcizarlo. Las palabras salían solas, como si hubieran estado atrapadas, esperando su momento. Había tanto que no había dicho, tanto que me tragué por miedo o por costumbre. Y cada frase que dejaba en el documento era un pedazo de ese peso que por fin soltaba. Comencé a hacerlo cada noche. Ya no tenía miedo de que alguien lo leyera, porque esta vez no era en papel. Era mío. Solo mío. Un rincón virtual donde nadie podía invadirme. Un día, una de mis profesoras de literatura nos pidió compartir algo escrito en clase. No pensé en hacerlo, pero una parte de mí, pequeña, temblorosa, lo quiso intentar. Elegí un fragmento, uno que hablaba de pérdida, de ausencia, de cómo se siente desaparecer sin dejar rastro. Lo leí con voz firme, aunque por dentro temblaba. Al terminar, hubo silencio. No un silencio incómodo, sino de esos que nacen cuando alguien se siente tocado, identificado. La profesora me miró con una mezcla de sorpresa y ternura, y dijo: «Eso es real. Gracias por compartirlo». Ese fue el primer momento en meses en que sentí que algo en mí todavía tenía valor. Que todo lo que viví, por más oscuro y doloroso, podía transformarse en algo más. En algo que resonara con otros. Que no era solo sufrimiento, sino también verdad. Poco a poco, empecé a sanar. No por completo, no de golpe. Pero comencé a encontrar sentido en cosas pequeñas. Una conversación honesta, un paseo sola sin miedo, una canción que me recordaba que todavía estaba aquí. Ya no le escribí más a él. No porque lo odiara, ni porque quisiera borrar lo que tuvimos, sino porque entendí que no podía seguir persiguiendo algo que ya no existía. Él había hecho su vida, y yo necesitaba empezar la mía. Desde cero. Desde mí. Con el tiempo, volví a comprar una libreta. No una igual a la que me quitaron, sino una nueva.
roja, de tapas duras, con hojas gruesas que hacían un sonido especial al pasar las páginas. La escondí, sí, pero no por miedo, sino por respeto. Era mi espacio sagrado. Y esta vez no iba a permitir que nadie lo profanara. No volví a ser la misma, y no lo quiero ser. Porque la persona que era antes toleraba demasiado, callaba demasiado, confiaba demasiado en quienes no sabían cómo cuidar lo que les confiaba. Esta nueva versión de mí, aunque herida, era más fuerte, más consciente, más mía. Mi relación con mi madre nunca volvió a ser la de antes. Hay días en los que hablamos como si nada, compartimos una comida o un silencio. Pero siempre hay una barrera invisible entre nosotras. Una línea que, aunque no se mencione, ambas sabemos que existe. Nunca pidió perdón. Nunca dijo que se equivocó. Y aprendí que no necesito esa disculpa para seguir adelante. Porque su perdón no va a devolverme lo que perdí. Ni mi libertad, ni mi primer amor, ni las noches que pasé sintiéndome un fantasma en mi propia vida. Pero sí tengo algo ahora que antes no tenía. Claridad. Y esa claridad me permitió reconstruirme. Ya no espero a que otros me salven o me entiendan. Me basta con entenderme yo. A veces cuando paso frente al parque donde solíamos vernos, me detengo unos minutos. Ya no duele tanto. Ya no arde. Solo queda una especie de nostalgia tranquila. Como una cicatriz que ya no molesta, pero te recuerda de dónde vienes. Sigo escribiendo. Mucho. Lo que viví no fue en vano. Tal vez algún día publique lo que pasé. Tal vez alguien más, al leerlo, se sienta menos solo. Y eso, solo eso, ya haría que todo valiera la pena. Porque sí, me lo quitaron todo. Pero no lograron quitarme lo más importante, mi voz. Y ahora más que nunca pienso usarla.